tardes, mi nombre es Amanda García. Mis compañeras, por favor, se presentan. Talía Marulanda. Alba Rosa Marulanda. Nos encontramos en este momento haciendo una entrevista importante a un hombre ilustre del municipio de Anorí e historiador, como es este personaje, don Libardo Torres. Gracias. Don Libardo, cuéntenos acerca de la historia de Anorí. Bueno, Anorí primero fue poblado por indígenas pertenecientes a la familia de los Taamíe y los Guanacoes, que eran indígenas pertenecientes también a la familia de los Chibchas. Luego, por allá en 1908, llegaron unos españoles cabezados por Juan de la Rosa Estrada y un señor de apellido Patiño, quienes venían en busca de oro por todas las orillas del río Nechí y subieron por el río Anorí. Fundaron un caserío donde ahorita está ubicada la conocida mina La Constancia, y en ese sitio iniciaron a construir las primeras viviendas. Esas viviendas eran construidas en techo de paja y cancel. También cuéntanos cuál era la economía en aquel tiempo. En esa época la economía era el oro, pero de todas maneras los españoles también le enseñaron a la gente de que debían cultivar la tierra, ¿sí? Entonces sembraban sobre todo yuca, sembraban plátano, también les enseñaron a sembrar arroz, frijol, maíz, que además también eso venía como algo donde los indígenas también sembraban, ¿sí? Entonces la economía de Anorí se basaba primero en el oro, y ya lo demás, ya la economía fue creciendo en esa época, ¿sí? Pero ya con los años, como Anorí fue creciendo bastante, entonces también empezó a entrar la ganadería. Por eso la economía de Anorí es muy variada en sentido general. Tiene sus zonas. Anorí está dividido en 4 zonas y cada una de las zonas tiene su economía diferente. Cuéntanos, las viviendas nos decías que eran construidas en paja. Sí, en esa época eran construidas en paja y cancel. Sí, ya más adelante cuando se fueron expandiendo y buscando ya los sitios más altos del poblado que ellos querían hacer, entonces fue donde fueron llegando a lo que es ahorita el parque de Anorí. Sí, ya en ese parque los mineros, porque Anorí tuvo mucho extranjero, entre ellos podemos destacar por ejemplo a Tirris Moore. Podemos destacar a un señor que se llamaba Juan Pérez, era italiano. Tirris Moore era inglés. Después también llegó en otra época, llegó René Hazard, era un comandante, un ingeniero y comandante de las Fuerzas Armadas de Francia, que se instaló también en un sitio que se llama San Benigno. Entonces fueron creando y fueron ampliando. Por ejemplo, Tirris Moore fue el que inició la construcción del templo por allá en 1823. Pero si vamos un poquitico atrás, Anorí fue fundado en 1808. En 1821 le dieron el título de municipio. Sí, apenas en esa época, mira que son 12, 13 años lo que hubo que esperar para que le dieran el título, porque vieron la expansión de todo el territorio. También cuéntanos los personajes que contribuyeron en el municipio de Anorí, como fue la economía, la salud, la educación. Eso ya por ejemplo, a medida que el municipio ya fue creciendo, entonces empezaron a haber muchos líderes. Quiero destacar, por ejemplo, a personajes como un señor Luis Vélez. Era un político que, entre otras cosas, no era nariseño, era del municipio de Carolina, pero buscó mucho en su época el desarrollo del municipio. Él fue una de las personas que, por su trayectoria política y por su liderazgo, ayudó mucho para la construcción del centro de salud. Se llamaba Centro de Salud San Juan de Dios. La construyó en la parte alta de la calle Bolívar o la calle Arriba.
y fue expandiéndose. Se empezó en una casita pequeñita y luego fueron regalando terrenos y comprando terrenos para ir creciendo un poquitico en lo que tiene que ver con la salud. También se contribuyó mucho para la construcción. Por allá en 1966 fue donde nació la normal de varones. Ya antes había estado la normal de señoritas. Acá por parte de la Iglesia Católica trajeron unas monjas que se llamaban las Teresitas con el fin de crear la normal de señoritas. Esta estaba ubicada en el parque principal. Fue más o menos entre 1958 y hasta 1967 que estuvieron. Entonces todas las profesoras de la época se graduaban en la normal de señoritas. ¿Dónde estaba ubicada la normal? Donde ahorita es el polideportivo, ahí a un costado del parque principal. Entonces ahí fue creciendo la parte, por ejemplo, de educación, porque todas las que egresaban de la normal de señoritas inmediatamente las nombraban como educadoras rurales, ¿sí? Y ahí fueron creando las diferentes escuelas en Santo Domingo. O sea, primero era como para los corregimientos, Las Nieves, Santo Domingo, Villa Fátima, lo que llamaban antes Chamuscados, que ahorita se llama Villa Fátima, el Montefrío, que eran los mayores poblados que habían, en Madre Seca y en Liberia. Entonces las principales profesoras de esa época las enviaron para cada uno de esos corregimientos. Y así fue creciendo también no solamente la educación, sino que ya entraba otra parte dentro de esa educación, entraba la economía, entraban las capillas, que la iban fundando también tanto las profesoras como los sacerdotes de la época y lo mismo las monjas de la normal de las Teresitas. Don Libardo, yo tenía entendido que las calles de Anorí en el pasado eran de piedra. Entonces, ¿cómo o sea, en qué vehículos o en qué se movilizaba la gente? Bueno, el transporte por tradición en el municipio y en Antioquia era a lomo de mula. Ahí fue donde nacieron los famosos arrieros. Se hablaba en la historia pues, de que había un trayecto que recorrían a lomo de mula entre el puerto de Dos Bocas, que es donde se une el río Porce y el río Nechí. Entonces entre Dos Bocas subían por toda la orilla del río Anorí, llegaban acá a la cabecera municipal, luego de la cabecera municipal cogían la cordillera de Montefrío para ir hasta Guadalupe, ¿sí? Y hacían todo ese trayecto con 50 o 100 mulas. Fuera de eso también recorrían otro trayecto que era para campamento, o sea, Anorí, Campamento, Angostura, Yarumal, con el fin de sacar también la economía por ese lado, ¿sí? Y había otro trayecto que lo recorrían por el lado del Zafiro, o sea, lo que es ahorita la calle Bolívar o calle Arriba, llegaban a una vereda que llamaba el Zafiro, bajaban al cañón del río Porce y luego subían hasta llegar a Malfi. Entonces eran como los trayectos que recorrían con las arrierías. Ya cuando, más o menos en el año de 1920, cuando los ingleses vieron que la mina La Constancia tenía bastante oro y que les justificaba hacer inversión, entonces construyeron una carretera entre el puerto de Bocas y la cabecera municipal de Anorí en el año de 1920. En esa época entró el carro pesado. Nosotros decimos y defendemos de que en Anorí se conoció primero el tracto camión que en la ciudad de Medellín, ¿sí? Y decimos que fue la primera carretera de Antioquia entre un puerto y una cabecera municipal. Entonces en esa época se conoció ya el tractocamión. Fuera de eso, ahorita que me preguntabas de las calles, todas las calles de Anorí eran empedradas, ¿sí? Pero ya con el tiempo y con la economía de los municipios y que se vaya modernizando la cabecera, fue donde los alcaldes fueron pavimentando. Aquí nos estamos ubicados en la única calle que todavía se conserva empedrada, se llama el Callejón de Guma, ¿sí? Entonces los vigías del patrimonio del cual yo hago parte, dentro de todas las investigaciones, este callejón tiene más o menos 160 años de estar empedrado. Logramos que el Consejo Municipal lo declarara patrimonio para poderlo conservar como está. Entonces el sueño de los vigías del patrimonio y yo de muchos anoriseños
es que este callejón se va a restaurar con la misma piedra que tiene, ¿sí? Va a ser más amplio, le van a poner banca, le van a poner jardinera, le van a poner unas lámparas coloniales, con el fin de que sea, fuera de que sea un sitio turístico, va a ser un corredor muy importante para bajar al parque educativo, a la piscina, a la biblioteca, al auditorio teatro y a la parte deportiva que es el Coliseo Municipal. Entonces es importante la conservación y lo histórico que puede ser eso de la pregunta, que se conserve todavía el empedrado. ¿Cuál es la pregunta práctica? Don Libardo, ¿desde qué año inició el progreso y el desarrollo anoriceño? Anorí ha tenido muchas etapas y mucha transición en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo y con la economía. No podemos pues, ocultar de que Anorí ha sido uno de los municipios que más ha sido aporreados en Antioquia por la violencia. ¿Por qué? Por su ubicación, ¿sí? Como es un municipio terminal y la ubicación tiene que ver con norte y nordeste, ¿sí? Hubo una época en que Anorí era del norte, ¿sí? Y luego a partir de 1903 empezó a ser norte-nordeste. Entonces la economía del municipio, que siempre por tradición ha sido el oro, pero por su amplio territorio, son 1.432 kilómetros cuadrados, ¿sí? Anorí cuenta actualmente con 54 veredas divididas en 4 zonas, y en cada una de las zonas hay economía diferente. Entonces, el desarrollo del municipio ha sido por etapas. Desde la fundación siempre la economía ha sido el oro. Entonces el oro trajo pues, desarrollo, por ejemplo, con las carreteras, ¿sí? Con las primeras carreteras de Antioquia. Trajo desarrollo en cuanto los extranjeros, a raíz de que había muy buena producción de oro y que habían muchas minas para explotar, entonces ellos fueron trayendo ya economía extranjera. Aquí llegaron italianos, franceses, ingleses, españoles, cada uno iba dejando sus raíces, hubo polacos, ¿sí? Entonces cada uno iba dejando raíces diferentes. De ahí que por eso la variedad de las familias en nuestro municipio es bastante amplia. Aquí no solamente dependemos de los indígenas, de los mestizos, sino que también tenemos raíces extranjeras, españolas, portuguesas, inglesas y todo lo que les acabo de decir. Entonces la economía ha sido muy lenta, pero el desarrollo ha sido muy bueno. Porque se han ampliado mucho las carreteras para las veredas, la recuperación, por ejemplo, de la carretera Anorí-Bocas, que se realizó apenas hace poquito. Ahorita empezó en 1984 y mire que terminó en el año ahorita en el 2010, logramos nuevamente volver al corregimiento de Liberia, ¿sí? Entonces eso hace parte de la variación en lo que tiene que ver con el desarrollo del municipio. Bueno, para terminar, fueron los personajes que iniciaron el desarrollo y el progreso de Anorí. Yo ahorita le mencionaba, por ejemplo, a muchos de los extranjeros, ¿sí? Pero yo digo que desde que se inició la elección popular de alcaldes en todo el territorio colombiano, Anorí empezó como a desarrollarse mucho más. Recordando, por ejemplo, en 1988, el primer alcalde popular, que fue Pedro Pablo Agudelo, un muchacho joven, pero tenía muy buen apoyo político en esa época y habían buenos programas a nivel nacional. Entró un programa que se llamaba el Plan Nacional de Rehabilitación, el PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, y ahí fue donde se electrificaron las primeras veredas en el municipio. Sí. Ahora que hablo de electrificación, por ejemplo, acá al pueblo, por allá en el 66, cuando entró la carretera Anorí-Medellín al pueblo, fue donde empezaron como a construir una hidroeléctrica que se llamaba La Planta, lo llamábamos la planta vieja y la planta nueva, era desde el río Anorí. Sí, apenas se alumbraban las primeras casitas, se alumbraban el centro, lo que era la administración municipal, el parque, la iglesia y listo. Y las casas como de las personas que más ricos eran del pueblo.
Ya más tarde entró una empresa que se llamaba EADE y ellos empezaron a crecer y electrificar. La energía no llegó desde Yarumá al campamento a Norí. Con el tiempo se fue expandiendo, se fue expandiendo. Luego por el lado de Amalfi fue donde yo hablaba ahorita de que empezó como más desarrollo y se electrificaron todas las veredas de la carretera, de lo que conocemos como la carretera principal, lo que fue el Limón, el Roble, el Retiro, la Casita, Pajonal, ¿sí? Entonces yo digo que desarrollo, hablamos de la elección popular de alcaldes, porque ya son alcaldes que son del municipio, entonces cada uno venía con programas buenos y con programas muy interesantes para el pueblo. Don Libardo, muchísimas gracias por este valioso aporte que hace usted en cuanto a la historia de nuestro municipio. Con mucho gusto. Esta fue una entrevista del programa Biblioticando y de la UPB y la red de bibliotecas.